Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo, un vídeo en realidad continuación del de hace unos días, de la primera parte de la Gnosis, que os dejo por aquí arriba por si todavía no lo habéis visto. Y esta es la segunda parte, es la continuación. Os dije en ese vídeo que sería y que traería una segunda parte donde explicaríamos el porqué del señor neumático, ¿no? Bueno, pues ese día ha llegado y es hoy. Así que bienvenidos un día más, una semana más. Muchísimas gracias por estar aquí en el Centro Ultrella. Los gnósticos eran profundamente jerárquicos y elitistas, porque en función de la participación en el espíritu celeste dividían a los seres humanos en tres clases. Existía una clase de personas que son, o eran, o son, según su concepción, enteramente materiales, a la que los gnósticos llamaban ílicos, del griego gilé, es decir, materia. Este tipo de personas no tienen ninguna insuflación de sabiduría, de ese eón, recordáis que hablábamos en el vídeo anterior, que se desgajaba de la unidad. Bueno, pues no tienen nada de sabiduría y por lo tanto son puramente materia, lo que implica que no tienen espíritu o chispa divina, es decir, son la clase más baja de la humanidad. Existe una segunda clase, que son los llamados psíquicos, del griego psique, alma, que reciben un espíritu, es cierto, pero es un espíritu inferior porque se lo insufla el propio demiurgo. Por lo tanto, aunque es verdad que tienen una especie de chispa divina, esta sería más bien de segunda categoría. Y por último, estaría la tercera clase de seres humanos, la más elevada, que sería la de los hombres neumáticos. Por favor, no penséis en esto, porque viene del griego pneuma, espíritu. ¿Veis? Que le he puesto una P al principio. Neuma, ese neuma es en griego espíritu. ¿Por qué? Este tipo de seres humanos han recibido su chispa divina directamente de la sabiduría, de este eón, y por lo tanto serían la clase superior de seres humanos. Claro, ¿qué ocurre con esto? El hombre queda prisionero de las fuerzas negativas del mundo, que lo adormecen y le hacen olvidar su origen. Sin embargo, si pertenece a la segunda y sobre todo a la tercera clase de seres humanos, es decir, bien a los psíquicos, bien a los neumáticos, dentro de él queda una centella divina que no puede apagarse, y entonces todo depende de la posibilidad de reavivarla y animarla o no. Sin embargo, el alma humana no puede liberarse por sí misma de esta situación, sino que solamente Dios, el Dios trascendente, no el demiurgo, el Dios único y verdadero, solamente ese Dios la puede rescatar, ¿no? Entonces, la salvación no depende de uno mismo, sino que depende de Dios. Según la soteriología desarrollada por el movimiento gnóstico, el alma tiene como objetivo vital elevarse hacia el mundo superior del cual ha caído. No se trata de recibir una divinización, como ocurría en los ritos de iniciación de las religiones mistéricas, sino más bien de volver al estado original anterior a la caída. Es decir, la salvación tiene lugar en ese retorno a los orígenes, cuando la centella divina que hay en el hombre se libera y emprende el viaje de regreso hacia su destino verdadero. Pero, eso sí, la carne, el cuerpo, siempre está condenada a volver a la nada, que es lo que realmente es. Pero el hombre recibe una llamada de Dios que lo lleva al conocimiento que necesita para volver al estado original, ¿no? El portador de esa llamada es en ocasiones un salvador que viene de Dios y que se adapta disfrazándose a las condiciones en las que viven los hombres, ¿no? Para no ser reconocido por los guardianes cósmicos del demiurgo y poder comunicar a los hombres la buena nueva salvadora. En el gnosticismo cristiano, clarísimamente el salvador es Cristo, ¿no? Que lleva a los hombres el mensaje divino. Entonces, según la concepción de los cristianos gnósticos, Cristo habría descendido en forma humana para no ser descubierto, pero no era desde luego un hombre. Pero claro, esto en la mayoría de sus formas el cristianismo no podía aceptar bajo ninguna circunstancia que
que se considerara a Jesús únicamente divino. Tampoco podía considerar la maldad de la creación ni la doctrina de la llama viva en el interior del hombre, ¿no? Entonces, los cristianos de los primeros siglos, en su mayoría, pues tuvieron que responder a todos estos interrogantes, y la teología cristiana que acabó imponiéndose, pues se desarrolló en buena parte como oposición a la gnosis, ¿no? Entonces, el mito gnóstico es cierto que es atemporal y ahistórico, porque propone una verdad que es eternamente válida, que afecta a toda existencia humana. Pero eso sí, no es para todos los seres humanos, ¿no? Porque los sílicos, que los cristianos gnósticos asociaban con los paganos, pues directamente no tenían salvación posible. Los psíquicos, que los gnósticos cristianos del siglo II asociaban con los cristianos vulgares, los miembros de la gran iglesia, ¿no? Aquellos que simplemente acudían al rito y que no se cuestionaban nada ni hacían nada por la verdad, sino que simplemente, oye, recibían porque era lo que hacían todos, el gran rebaño, ¿no? Pues consideraban que estos hombres psíquicos, si cumplían los preceptos del Salvador y llevaban una vida recta, pues obtendrían una salvación a medias. Es decir, a su muerte se despojarían de la materia, lógicamente, y sus almas ascenderían al cielo, pero al cielo inferior. Por lo tanto, se quedarían donde mora el demiurgo y sus ángeles, ¿no? Y entonces estarían, por lo tanto, alejados del pleroma. Entonces, en cierto sentido es verdad que llevarían una vida apacible, pero claro, eso para un gnóstico es quedarse a medias, porque te quedas al final del camino, ¿no? Entonces realmente sería la tercera clase de hombres, los neumáticos, los bendecidos con el neuma o espíritu, los que obtendrían la salvación completa al recibir la gnosis, ¿no? Y después de su muerte, su alma ascendería a los cielos junto con las de los psíquicos, habitaría con ellos en el cielo inferior durante un tiempo, pero después el espíritu continuaría ascendiendo, traspasando el límite del pleroma y uniéndose finalmente a su espíritu gemelo superior, que le aguarda allí, porque recordamos que decíamos en el vídeo anterior que todo cuanto existe en el universo, según la doctrina gnóstica, existe por pares. Y entonces allí, en ese pleroma, finalmente descansará y se hará uno con el uno. Y en fin, esta ha sido un poquito la introducción a la gnosis, al gnosticismo, que me pedisteis hace tanto tiempo. Insisto, no es una religión, sino que es una atmósfera religiosa que cuajó y se concretó de distintas maneras en unas y otras religiones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy sí que ha sido cortito, en realidad me quedaba muy poco por contar, pero casi que lo prefiero, ¿no? Que sea asumible. Entonces, por favor, decidme en los comentarios si os gusta más este tipo de vídeos, que sean más cortos, o si no os importa tener vídeos más largos, pero con toda la información completa, como os he venido haciendo en el canal hasta ahora. Estoy atento a lo que me escribáis. Muchísimas gracias por haberme acompañado otra semana. Espero también que hayáis disfrutado de este conjunto de los dos vídeos sobre la gnosis. Muchas gracias otra vez por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo muy grande y como siempre, Ultreya.